Hola, hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video. En esta ocasión quiero darle las gracias a esos 148 seguidores que tengo en mi canal y por haberse tomado el tiempo en mirar el video. Sé que 20 minutos pueden ser un video muy largo, pero creo que la información que se encuentra ahí puede ser muy importante para aquel tipo de personas que les interesa este tipo de temas y que muchas veces la misma historia se repite si no la conocemos. Tal vez no sea como el anterior o como los últimos que he hecho, pero te aseguro de que será muy interesante. Ya que si tú crees que solo existió en el mundo una institución como el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos que experimentó con gente que tenía habilidades especiales, o que trató de indagar en historias o sucesos de nuestro pasado para buscar una respuesta, o que experimentaron con otro tipo de sustancias para alterar a las personas, pues déjame decirte que no es así. Del otro lado de nuestro mundo se encontraba la Unión Soviética, el comunismo a todo lo que daba, el cual tenía su propia institución, al igual de grande, pero a lo mejor con más historia que el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Este es conocido como la KGB. Así que hoy quiero contarte de estas dos instituciones, ¿cuál crees que haya afectado más en el transcurso de nuestra historia en nuestro mundo? Si crees que durante la Guerra Fría Estados Unidos y la URSS estaban solo en un posible conflicto bélico, déjame contarte que no solo competían por quién llegaría a la luna, o por quién tenía el armamento más destructivo de la época, o quién tenía más control geopolítico en esos años, o simplemente quién era mejor, si el comunismo o el capitalismo yanqui. Hoy quiero contarte del verdadero conflicto que existió detrás de estos dos países, que mantuvo al mundo en alerta por muchos años. Así que este es mi reporte de los experimentos más fuera de serie del Centro de Inteligencia Americano y la KGB. En muchas ocasiones me pregunté quién de las dos instituciones fue más fuerte, o cuál tuvo más avances científicos en su momento. La realidad es que deberíamos comenzar por su fundación y por qué fue creada una u otra, ya que influyeron mucho en el mundo y durante la Guerra Fría. De esta forma vamos a entrar en un tema que muchos quieren conocer. Así que les daré la información que encontré en diferentes libros y páginas de internet, y espero que ustedes saquen sus conclusiones, ya que este tema tiene muchas historias. Empezaré con la Agencia Central de Inteligencia. El 18 de septiembre de 1947 dio como comienzo a la Ley de Seguridad Nacional firmada por el presidente Harry S. Truman. La Guerra Fría le dio más énfasis a la creación de esta agencia, la cual ayudaría en la mejora de capacidad de inteligencia y espionaje en los objetivos de la Unión Americana. En la época de la Segunda Guerra Mundial, la OSS era la agencia de inteligencia de Estados Unidos, pero se disolvió en 1945 ya que toda la información de inteligencia se encontraba distribuida entre otras agencias militares y gubernamentales. La creación de la agencia CIA o Centro de Inteligencia le daría una mejora en coordinación y análisis de información estratégica. El gobierno americano veía de lejos cómo el comunismo ruso crecía en otros países de Europa y el mundo entero, lo que causó temor en el gobierno. Es así que la agencia de inteligencia comenzó a recaudar información de la Unión Soviética y de otros países que podrían ser una amenaza para la Unión Americana. Además de espionaje y recaudación de información y tratar de influir en gobiernos extranjeros, también invirtieron en experimentos que pocos conocen. Del otro lado del mundo, en la extensión territorial más grande de Europa, nació la KGB. Después de que Stalin falleciera en el año de 1953, el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, reestructuró las organizaciones de seguridad y así disminuiría la influencia de la MGB y descentralizaría el poder de una sola agencia. Así fue que la KGB absorbió la función de la MGB. Pero así como Estados Unidos tuvo antes de la CIA, la OSS, la URSS tuvo la GPU, la cual fue fundada el 15 de noviembre de 1923 como sucesora de la Checa y la GPU, que eran agencias de seguridad del Estado. Su función consistía en consolidar el control del Partido Comunista y proteger el régimen soviético de enemigos interiores y exteriores. Esta agencia realizó operaciones de espionaje y contraespionaje dentro y fuera de la URSS.
Pero después de que la KGB fue creada, distintos experimentos e investigaciones dieron comienzo dentro de la URSS. Los inicios de las dos agencias tuvieron un mismo propósito. Por el lado de los Estados Unidos, la seguridad nacional centralizaría la información de inteligencia y de esa forma contrarrestar la influencia de la URSS de su espionaje y contraespionaje, junto con realizaciones de operaciones encubierta. Del lado de la URSS, el propósito de la KGB fue proteger el régimen comunista, espionaje y contraespionaje, y realizar operaciones encubierta junto con desinformación al público. Ahora que ya más o menos ya te entregué y tenemos una idea de por qué estas agencias fueron creadas, entremos en el tema de los experimentos. Uno de estos experimentos, el cual llamó mucho mi atención, realizado por la Agencia Central de Inteligencia en los 40s y los 70s, fue que expusieron a personas a radiación, pero esto sucedió sin el permiso o el consentimiento de estas personas. Pacientes de hospitales, prisioneros y militares fueron irradiados sin que se dieran cuenta. Durante el proyecto Manhattan, sabían que sus científicos e investigadores estarían expuestos a radiaciones muy altas, pero no sabían cuáles serían sus efectos. Así que tomaron la inteligente decisión de que para tener mejor información del efecto de la radiación en personas tenían que experimentar en humanos. Entre el año de 1945 al 47 fueron inyectadas distintas personas con dosis menores de uranio, plutonio y polonio. La mayoría de las personas que fueron inyectadas no sobrevivieron y en muchos casos nunca supieron qué fue lo que les sucedió. Del otro lado del mundo sucedió lo mismo, ya que desconocían los efectos de la radiación. Experimentaron con personal de su ejército. Uno de los sucesos documentados fue lo ocurrido en las instalaciones de Mayak en 1957. Se produjo un accidente en sus instalaciones, se conoce como el desastre de Kishtim. La KGB ocultó la magnitud del suceso y expusieron a los trabajadores intencionalmente a grandes dosis letales de radiación. Otra manera de probar los efectos fue que expusieron a soldados en pruebas de armas nucleares. La Unión Soviética detonó armamento nuclear en campos de prueba para después enviar soldados en la zona de la detonación y así estudiar los efectos que brotarían en sus militares. Se registraron muchos casos de cáncer y enfermedades genéticas entre los veteranos que estuvieron en estas pruebas. También, igual que los Estados Unidos, inyectaron a personas y presos con dosis de uranio, plutonio, sin que estos se dieran cuenta o supieran que estaban siendo inyectados con este químico. A pesar de que se conoce de esto, la información exacta fue clasificada por la URSS. Entre los muchos experimentos que la KGB ejecutó, uno de los más conocidos fue el lavado de cerebro y programación mental. Mientras el conflicto entre la URSS y Estados Unidos cimbraba alrededor del mundo y del temor de que el comunismo llegara a América o el capitalismo a la URSS, se implementó por la KGB mediante el uso de drogas psicotrópicas tal como el LSD, la escopolamina y otros químicos. Esto para inducir a personas a un estado alterado de conciencia. Otra práctica era la aislación de personas de sus sentidos, lo cual también implicaba excluir a prisioneros o alejarlos que estuvieran cerca de la luz. Tampoco tenían comunicación y estaban en un espacio pequeño y oscuro, con un silencio total donde no pudieran escuchar ni un respiro. De esa forma rompían con la voluntad de la persona a la cual se les torturaba de esta manera. También eran privados de sueño por días o semanas para hacerlos más cuestionables. La tortura psicológica fue otra práctica mediante la amenaza, mentiras y ejecuciones falsas. La hipnosis se utilizó para reprogramar la mente de los prisioneros. Dentro del mismo experimento realizaron un programa de agentes durmientes. Esto se creó con una base de que una persona podía ser hipnotizada para hacer una misión y que el individuo no recordara lo sucedido. Algo así como la película, no sé si la has mirado, de Jason Bourne, o cuando en Los Vengadores el amigo del Capitán América asesinó al padre de la Pantera Negra sin que él recordara lo que había sucedido. Se utilizaron drogas con hipnotismo para crear recuerdos falsos en las personas, así como la película de Inception. Así fue que intentaron crear asesinos programados para que pudieran realizar las misiones secretas que la Unión Soviética tenía en sus planes. No existe mucha información acerca de esto o si en realidad funcionó, pero lo que sí pasó es que intentaron hacerlo con personas. Entre estos experimentos se intentó manipular a espías que fueron capturados, creando la operación Marioneta del Estado. El objetivo consistía en capturar espías occidentales y convertirlos en agentes de la URSS. El método que utilizó la Unión Soviética fue aislamiento extremo junto con tortura psicológica, drogas que generaban amnesia temporal y nuevas ideas implantadas en su cerebro. Es así que
que usaron la hipnosis con manipulación. Se cree que algunos prisioneros de guerra americanos fueron sometidos a estas técnicas por personal de la Unión Soviética para que simpatizaran con el comunismo. Si piensas que esto solo ocurrió en un solo sitio, no fue así. Mientras esto sucedía en la Unión Soviética, del otro lado del continente o del mundo, tampoco se quedaron atrás. La Agencia de Inteligencia Americana creó un programa conocido por muchos como el Proyecto MK Ultra, que duró de 1953 a 1973. El uso de sustancias psicodélicas en personas fue algo que salió a la luz años después, cuando trataron de usar el LSD, la mescalina y barbitúricos. Son unas de las drogas usadas en personas. Esto también tiene el consentimiento de ellas. El experimento de estas sustancias fue usado en prisioneros, soldados, pacientes psiquiátricos y ciudadanos comunes que tampoco sabían qué era lo que les estaba sucediendo. En este programa se usó la hipnosis y tortura psicológica para poder controlar sus mentes. El uso del LSD fue ejecutado en prisioneros para ser interrogados. Un caso que hizo que esto saliera a la luz fue lo sucedido a Frank Olson, un científico de la misma agencia de inteligencia a quien le dieron LSD sin que él se diera cuenta o sin su permiso. Lo misterioso del caso es que él falleció en unas circunstancias muy raras, ya que se lanzó de un edificio. La familia no creía que él simplemente se había quitado la vida. Buscaron respuestas, ya que su cambio de personalidad dio un giro de 360 grados después de que un fin de semana, el cual él asistió a un retiro con sus compañeros del centro de inteligencia como un tipo de conferencia de grupo. Después de eso, él comenzó a hablar dormido. No podía concentrarse, tenía problemas para dormir, en ocasiones no sabía cómo deletrear y en muchos momentos le decía a su esposa que cometió un error terrible, pero en realidad nunca le dijo qué fue lo que hizo. En el año de 1975, el reporte de comisión de Rockefeller, donde se investigó la actividad ilegal del centro de inteligencia, exactamente en la página 37 se estipula que un agente, parte de la agencia, el cual era un científico del ejército, se le dio una dosis de LSD sin que él sospechara o supiera lo que le habían dado, pero que después perdió la vida. En realidad no sabían si se trataba de Frank Olson, pero el ejército confirmó que era la misma persona. 10 días después de esa afirmación, la familia del científico fue llamada a la Casa Blanca y el presidente Gerald Ford les pidió una disculpa por lo sucedido a su familiar. Les dieron una indemnización de $750,000 de la época. El centro de inteligencia también utilizó la hipnosis y programación mental para hacer que personas recibieran órdenes sin recordar que las habían recibido. Es de aquí donde sale la sospecha de lo ocurrido al presidente JFK, de que tal vez el que hizo este atentado haya sido uno de estos agentes a los cuales se les insertó un pensamiento y se les dio una orden. Pero eso es otra historia. Se puso a prueba si se podía hacer que una persona atacara a otra sin que ellos recordaran. Por ejemplo, lograron hipnotizar a una mujer para que ella disparara un arma sin que ella se acordara haberlo hecho. De esa forma demostraron que sí se podía usar la hipnosis para hacer un atentado encubierta. En toda esa operación que se realizaron con el MK Ultra, la única conclusión fue que el LSD servía para desorientar a personas y los ponía en situaciones más fáciles para ser interrogados. Entre esas prácticas, mejoraron la manera de interrogar a prisioneros por medio de aislamiento y manipulación psicológica, junto con privacidad sensorial, o sea, tal y como los soviéticos lo hacían. Desarrollaron otros fármacos que inducían obediencia y sumisión, como el pentotal sódico, conocido comúnmente como el suero de la verdad. Este fue uno de los programas más oscuros y misteriosos, pero no lograron controlar a gente por medio de la mente. Esto según lo que cuenta el centro de inteligencia. Que lo hayan podido hacer aún no se sabe. Entre la Unión Soviética y Estados Unidos existió mucha tensión, ya que los dos sabían que podían existir infiltrados en ambos bandos para de alguna manera robarse información importante para saber qué estaba investigando cada uno del otro. Pero yo me pregunto, si Estados Unidos fue quien inventó y detonó por primera vez una bomba atómica, ¿cómo fue que los rusos consiguieron esta información? Es aquí donde entra el nombre de Theodore Hom, un científico americano que participó en el proyecto Manhattan. La realidad de esta persona fue que, a pesar de ser un gran matemático y físico, que a sus 16 años fue admitido en Harvard, donde se graduaría con los mejores grados de su generación. Las autoridades americanas sabían quién era él y ellos estaban en busca de nuevos talentos para su nuevo proyecto, así que fue que lo entrevistaron en el año de 1943, exactamente en la base de Los Álamos, sede del proyecto Manhattan, pero desconocían que él ya había sido reclutado por otro individuo. Mientras estaba en la universidad, Hall conoció a Savile Sachs, que los dos estaban en la organización estudiantil
estudiantil marxista de Harvard. Sachs era hijo de inmigrantes rusos y creía fuertemente en el comunismo. Fue él quien le reclutó a Hall para la URSS, y fue Hall quien mensajeó a los rusos o a la Unión Soviética con información secreta del arma atómica que estaban desarrollando los americanos, la cual salió de la base de los Álamos. El informe consistía en creación de la bomba de plutonio. En 1950 el FBI tocó su puerta y fue identificado como espía de la URSS. En un mensaje encriptado fue como se dieron cuenta que él estaba trabajando para ellos. En una entrevista que le hicieron años después, que él había hecho lo correcto y hizo eso porque creía que si Estados Unidos tenía el monopolio armamentístico, específicamente de las bombas atómicas, que esto era un imbalance y que lo que hizo le daría el balance al conflicto. Creyó que por la información que otorgó, eso hizo que la historia cambiara y que tal vez esto detuvo a Estados Unidos de detonar más bombas en otros países si es que no se sometían a lo que ellos querían. Hall falleció en 1997 por cáncer y no fue encarcelado a pesar de que descubrieron lo que había sucedido o lo que había hecho. Si la Unión Soviética le robó esta información de importancia militar a la agencia de inteligencia, la CIA no se quedó atrás. Hizo lo mismo en los años de la carrera espacial. Mientras los soviéticos habían puesto el primer satélite en orbitar nuestro planeta y al primer hombre en la órbita de la Tierra, junto con el primer perro, esto dejó muy lejos a los americanos de quién llegaría primero a la Luna. Así que planearon el secuestro de una nave soviética por más de 2 horas, sin que los soviéticos se dieran cuenta, ya que si esto sucedería, el conflicto entre estas dos potencias escalaría. Otro acontecimiento que puso más abajo a los americanos fue lo ocurrido en 1959, cuando el Luna 2 se convirtió en la primera sonda en impactar el satélite natural de nuestro planeta, y un mes después la Luna 3 logró tomar fotos del lado oscuro de la Luna. Entre el año 1959 al 60, los soviéticos realizaron una gira internacional para exponer sus avances industriales y tecnológicos. En su gira agregaron una plataforma con un vehículo del programa Luna. Un grupo de personas, de analistas que pertenecía a la comunidad americana, creyó que tal vez utilizarían una de sus naves originales, y fue así que se prepararon para crear una operación con el nombre de El Secreto del Único. Según el reporte, un día y en un país que no se puso en el reporte, tampoco el lugar y fecha donde estaría exhibiéndose, entraron a la nave y se dieron cuenta que era un artefacto real. La misión consistió en interceptar el aparato mientras era trasladado de una ciudad a otra. Se aseguraron que el artefacto se encontraría en el último vagón, el cual sería desplazado por medio de tren. Para cuando ellos lo intentaran no tuvieran problema alguno. Los agentes del centro de inteligencia se vistieron como civiles y detuvieron al camión que llevaba al aparato a la estación de tren. El chofer fue llevado a un hotel donde pasó la noche, según el reporte. Mientras estaban en un lugar seguro y esperaron un tiempo para asegurarse que los soviéticos no se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo, 4 agentes llegaron justo a las 7:30 p.m. y el contenedor estaba como ellos lo habían pensado, sellado por dentro, y la única manera de entrar era por arriba. Pero no sabían que la sonda abarcaba todo el interior del vagón. Al estar dentro del contenedor, se dieron cuenta que tenían unos sellos en un lugar donde iban los controles para maniobrar la nave. Removieron este sello, el cual después fue reemplazado por una réplica, el mismo que fue fabricado en ese mismo lugar donde tenían el artefacto. Mientras se iluminaban con solo lámparas de mano, lograron tomar algunas fotos y tomaron notas y realizaron dibujos a mano. También removieron algunas partes, pero las colocaron de regreso exactamente como las habían tomado. La misión resultó un éxito y la Unión Soviética no se percató de su infiltración. ¿Esto sirvió de algo para llegar a la Luna? La realidad es que sí. En el año de 1994, el Centro de Inteligencia desclasificó unos documentos con el nombre de Inteligencia por la Carrera Espacial. Se estipula que lograron inferir peso, tamaño de varias piezas del motor. Estos descubrimientos replantearon la manera en que los estadounidenses estaban desarrollando su tecnología para ir al espacio. Si has llegado hasta este punto del video, te digo y te aseguro que dejé lo mejor para el final. Tal vez conozcas acerca de esto, pero espero darte algunos datos que posiblemente aún desconoces o que tal vez no sabías. Si crees que el Profesor X o 11 de Stranger Things son solo personajes de ciencia ficción, pues déjame decirte que no tanto como te lo imaginas. La Unión Soviética y los Estados Unidos entraron en un conflicto de guerra psíquica, donde ambos bandos reclutaron a personas con poderes mentales. Comenzaré con el proyecto Stargate, el cual dio comienzo en el año 1972 y finalizó en el año de 1995, creado por el Centro de Inteligencia. El propósito de este proyecto
consistía en ver si se podía usar percepción extrasensorial, conocida como ESP. Esto era para recaudar información y localizar lugares de enemigos. Pero ¿cómo es que se interesaron en este tipo de sucesos? ¿O por qué decidieron que era buena idea entrar en este tipo de investigación? La verdad es que entre la década de los 60s y los 70s, la CIA descubrió que la KGB estaba muy adelantada en este tipo de proyecto, donde ya tenían años investigando telepatía y percepción remota. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero la URSS ya estaba muy metida en esto y este tipo de temas. ¿Conoces el nombre de Bernard Kaczynski? Tal vez sí, tal vez no, y si no, déjame te lo cuento. Un científico ruso publicó un libro con el nombre de Transmisión de Pensamientos, edición 1923, donde documenta cómo él trabajó con un muy renombrado adiestrador y psicólogo de perros, con el nombre de Vladimir Leonidovich. Esta persona trabajó en un circo en el año de 1919. Le ofrecieron la dirección del laboratorio Subpsicología, en el cual terminó por adoptar el nombre de El Rincón de Durov. A principios de 1921 ya habían realizado más de 1268 experimentos y 582 fracasos, junto con 696 experimentos con éxito. Esto los llevó a la conclusión de que esto podía ser perpetuado por cualquier persona que estuviera entrenada por la transmisión establecida por el entrenador y el adiestrado. Varios ejercicios fueron practicados para ver si era posible esto. Unos experimentos mientras el perro miraba fijamente al entrenador y otros mientras éste no estuviera cerca. Este tipo de prácticas se consideran algo clásico en el estudio de la telepatía. Mientras los soviéticos ya tenían tiempo estudiando la transmisión de pensamientos y telepatía en animales, los estadounidenses fue cuando crearon Stargate para su uso de espionaje, poder descubrir armas nucleares ocultas, rastrear personas las cuales estaban desaparecidas o espionaje al enemigo, junto con ubicar bases secretas de la Unión Soviética. En el año de 1972, el Centro de Inteligencia inició el Instituto de Investigación de Stanford con las siglas SRI. La agencia de inteligencia fundió la SRI en la investigación de visión remota, contratando a psíquicos, clarividentes y científicos para probar sus habilidades. Quienes se encargaron de esta investigación fueron Harold Puthoff y Russell Targ. Ellos trabajaron con el conocidísimo Ingo Swann, también con Pat Price, Joseph McManagan. En el año de 1973, Pat Price logró localizar una base secreta de misiles en la Unión Soviética. Sin él tener información del lugar, describió unas instalaciones en los montes Urales que incluyó unas torres de radar y edificaciones junto con personal que trabajaban en proyectos de defensa. Tiempo después, el Centro de Inteligencia verificó que existió una instalación en esa zona por medio de imágenes de su satélite. En el año de 1979 tenían información de que la URSS estaba trabajando en una estructura oculta debajo de la Tierra. Este trabajo se le asignó a Joseph McManagan, quien describió una construcción con personal científico trabajando en ella. Años después de la desclasificación de documentos, en el reporte estaba estipulado que este lugar existió y que era parte de un centro de investigación nuclear de misiles. Otra misión fue la ocurrida en el año de 1976, cuando un avión espía desapareció. Fue cuando se contactó a Joseph McManagan. Se le pidió que diera con él, ya que no querían que cayera en manos de los soviéticos. Este psíquico dio una ubicación no muy exacta, pero sí cerca del lugar donde encontraron el avión U-2. Además de todo esto, la visión remota no solo les permitía localizar objetos o lugares en específico, también personas, tal como en el año de 1981 buscaron a uno de los psíquicos para que buscara al general James Dozier de la OTAN, quien fue privado de su libertad por un grupo que se hacía llamar Brigadas Rojas. El grupo de psíquicos dio la descripción de un edificio cerrado de concreto con pocas ventanas, una especificación en específico. A pesar de que no dieron un lugar exacto, la información fue idéntica al lugar donde Dozier fue rescatado en la década de 1990. En 1984 intentaron identificar una base extraterrestre en la Luna y en Marte. La mayoría de las personas que comparten información de este suceso confunden quién realizó cuál visión remota a la Luna o quién hizo la visión remota hacia Marte. En 1984 se le pidió a Joseph McManagan que realizara una sección de visión remota a un lugar sin saber el objeto o el objetivo. Solo le dieron coordenadas y describió paisajes áridos, unas estructuras grandes, y logró observar seres altos que estaban en peligro por una catástrofe la cual estaba sucediendo en su medio ambiente. Después revelaron que le dieron coordenadas de un lugar de Marte hace
hace más de 1 millón de años. En el informe se describen estructuras piramidales, tormentas grandes y seres que buscaron refugio de esto que estaba sucediendo. Muchos suelen pensar que fue Ingo Swann el que viajó a Marte, pero en realidad no. Que realizara por medio de visión remota fue explorar la Luna. Esto se le pidió por medio de agencias gubernamentales. En su libro Penetration describe cómo es que por medio de visión remota observó estructuras artificiales, luces misteriosas y presencias de seres inteligentes en la superficie de la Luna. A pesar de que no existen pruebas suficientes de que el gobierno hizo uso de esto para observar la Luna y Marte, lo que sí es real es que el proyecto Stargate existió y el interés de los psíquicos junto con él. Para este punto solo conocemos lo que el Centro de Inteligencia realizó, pero la URSS ya les tenía más de 20 años de ventaja a los Estados Unidos en cuestión y personas que podían hacer lo mismo que Ingo Swann y Joseph McManagan. Así como te conté lo de la transmisión de pensamientos a los perros, esto solo fue el comienzo del verdadero propósito de la KGB. La URSS o la Unión Soviética para la investigación en el esoterismo y lo paranormal fue algo que les llamó mucho su atención. Era muy sabido que Stalin estaba muy interesado en este tipo de estudios. Además se dice que en la Segunda Guerra Mundial la URSS usó psíquicos en contra de los alemanes. De acuerdo a historias, en la batalla de Stalingrado de 1942 a 1943 se usaron psíquicos para ubicar a francotiradores alemanes junto con sus unidades ocultas. En algunos reportes soviéticos afirmaron que los psíquicos lograron predecir movimientos enemigos. También se intentó usar este tipo de grupos especiales de personas para que por medio de sus habilidades estos pudieran influir en la mente de los comandantes alemanes o incluso en la mente del mismo Zire. También en un informe oficial del Ministerio de Defensa ruso, Armeksky Sportsnik, se describe que soldados de élite fueron usados para detectar emboscadas o minas en la tierra en la guerra de Chechenia, la cual ocurrió en 1994 a 1996. Pero si ya los soviéticos tenían años practicando este tipo de experimentos, ¿cuál era su propósito durante la Guerra Fría? Lo que trataron de hacer o hicieron fue que usaron a los psíquicos para que por medio de visiones remotas espiaran a los americanos, enfocados en reuniones en la Casa Blanca o el Pentágono. Este método también fue usado para que estas personas pudieran leer documentos secretos en Washington DC. Según algunos informes soviéticos, lograron describir las instalaciones del Pentágono y secciones de documentos clasificados. Así fue que después de que los estadounidenses se enteraron de esto, es que ellos crearon el programa Stargate. En el Océano Atlántico durante la década de los 80, la KGB utilizó a su personal de psíquicos para rastrear un submarino nuclear americano. Uno de los psíquicos logró descubrir la ruta del submarino, pero no exactamente dónde estaba. Los psíquicos desconocidos son Wolf Missing, que nació en 1899 y falleció en 1974, conocido como el psíquico de Stalin. Era un mentalista y clarividente que podía leer las mentes y podía predecir eventos futuros. Es este hombre quien predijo la caída del Zire y la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Edward Naumov, quien forma parte del proyecto Tercer Ojo, este proyecto consistía en entrenar a personas como psíquicos, desarrollando técnicas para encontrar bases americanas o de la OTAN, y también experimentó con la transmisión de pensamientos a larga distancia. Alexei Savien era un general con habilidades psíquicas quien se dedicó a entrenar a militares en habilidades paranormales con el propósito de crear super soldados con hipnosis en combate y visión remota y telepatía militar. Por último, la más conocida y con más información que los demás, existen hasta videos de sus habilidades, es Nina Kulagina. Nació el año de 1926 y dejó este plano en el año de 1990. A pesar de solo ser una madre de casa, tenía habilidades que le interesaron a la KGB o la KGB. Podía mover objetos con su mente, algo así conocido como telequinesis. Esto llamó aún más la atención de la institución de la KGB, quienes ofrecieron un estudio de científicos militares hacia Nina Kulagina. Pero ¿cómo fue que supieron de sus habilidades y de ella? Nina pertenecía al Ejército Rojo y fue sargento, según relata ella. Así fue como dio con sus habilidades y cuenta que su madre también las tenía. En
el año de 1964 se dice que logró detener el corazón de una rana, solo con su mente. Nina describió que podía sentir el campo energético de las personas y así podía alterar su ritmo cardíaco. Ella fue una de las psíquicas que usaron para espiar a los Estados Unidos y parte de sus documentos clasificados. La URSS también intentó contactar con ovnis para ver si podían compartir su tecnología o conocimiento con ellos. A pesar de que algunos de sus psíquicos aseguran haber recibido mensajes de seres, esto nunca se pudo comprobar. Ellos también realizaron viajes de visión remota a la Luna y Marte, pero se desconoce su información, ya que muchas de sus investigaciones son clasificadas en el gobierno ruso. Durante este tiempo, claramente existía una carrera detrás del conflicto, de ver quién era más o podía más, si la agencia yanqui o la ideología comunista. El propósito de estas investigaciones o experimentos eran parte de un interés, ya sea económico, político o militar. Ambas agencias compartieron un mismo objetivo: la supremacía global. Tanto como la KGB o la CIA operaban con una mezcla de espionaje clásico, con el uso también de la desinformación y operaciones encubiertas. En muchas ocasiones fue hecho todo en nombre de la seguridad nacional. A pesar de sus diferencias, ambas organizaciones en un punto en común: la exploración de lo imposible, desde el espionaje psíquico hasta el control mental y la manipulación genética. La CIA y la KGB llevaron la inteligencia más allá de lo convencional, centrándose en terrenos de ciencia prohibida. Pero ¿tú quién crees que ganó esta guerra en las sombras? En 1991, la URSS desapareció junto con la KGB y quedó como si la victoria fuera de los americanos. La única pregunta que queda en el aire sigue ahí: ¿acaso de verdad terminó este conflicto o simplemente cambió de nombre o de jugadores? El misterio de estos experimentos sigue rondando en el pensamiento de la gente que le interesa el misterio y la historia, porque estamos hechos de sucesos y nuestro presente dependió mucho de lo ocurrido en el pasado, y nuestro futuro depende de lo que hagamos ahora. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Verdad o mentira?